Kiev es una ciudad pequeña y todos dicen, oh, un cohete voló ahí, pero cuando vienes a tu trabajo, ya sabes, los rumores estaban ahí ayer. Tiene que haber un ambiente sano. No puedo permitir que el enemigo se alegre por las ruinas, aunque saben que han volado muchas cosas. No todo el mundo tiene que saber todo lo que está bien con nosotros. Señor Kirilo, muchas gracias por hablar con nosotros. La última vez que nos vimos fue hace 2 años y nuestra entrevista también fue de ese tipo estratégico. Discutimos el esquema de los acontecimientos. Bueno, hoy probablemente haremos lo mismo, porque el Estado se enfrenta a otro Rubicón de amenazas internas y externas. Por eso empecé diciendo que el 5 de agosto del 2020 apareció un mensaje en la web oficial del presidente de Ucrania. La oficina del presidente de Ucrania agradece a Vasil Borda, que ocupó el cargo de jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Ha demostrado su alta eficacia y profesionalidad y ha hecho una contribución considerable a la mejora de la situación de seguridad en Ucrania. Al mismo tiempo, la oficina del presidente da la bienvenida al nombramiento de Kirilo Budanov para este cargo. El reemplazo está relacionado con la necesidad de reformatear e intensificar el trabajo, buscar e implementar enfoques y puntos de vista modernos para resolver los problemas de seguridad. Pero hay este mensaje en el sitio web president.gov.ua y hay una imagen de usted llegando. Porque no todo es tan difícil. Llega en medio del enorme escándalo de Wagner Gate. Llega en una ola del presidente Trump, que ya está terminando su primer mandato. Llega en un momento en que tiene la operación de Afganistán dentro de 1 año y la invasión a gran escala en 6 meses. La pregunta es, ¿qué habría hecho si hubiera sabido que tenía 1 año y medio antes de la invasión? Gracias. Supongo que estas son preguntas bastante filosóficas. ¿Qué habría hecho? Normalmente supongo que en mi lugar una persona diría, habría hecho todo lo mejor, más habría prestado más atención a algo. Pero yo no cambiaría nada. Hicimos todo como lo hicimos. Me gusta mucho la cita del señor Oscar Wilde. Puede que no responda del todo a la pregunta, pero en mi opinión está relacionada. En el original dice, una persona es lo suficientemente rica como para comprar su propia culpa. Por lo tanto, todo lo que hicimos, lo hicimos. Ya es historia y es exactamente como fue. Mi pregunta era, ¿puede decir ahora hasta cuándo duraron los esfuerzos de Ucrania y sus socios para detener la invasión y qué canales se utilizaron? Digámoslo así, muchos países intentaron, en primer lugar, comprender completamente cuáles eran las limitaciones, cuáles eran los límites de las posibles acciones futuras de la Federación Rusa. Hubo muchas discusiones sobre este tema, sobre lo que son capaces de hacer, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. En ese momento había muchas opiniones diferentes entre nuestros socios, por así decirlo. De nuevo, la mayoría de los países dentro de sus esfuerzos, digámoslo así, porque hay que ser bastante sobrio sobre la capacidad de los países para influir en otros, especialmente en un país tan grande, por muy desagradable y poderoso que nos parezca como la Federación Rusa. Sí, muchos intentaron hacer algo, pero al final no condujo. Obviamente no condujo a la revisión de los acontecimientos que todos estamos experimentando ahora. Hoy, muy a menudo, al menos yo, usaré la palabra estrategia y estratégico. Nuestros socios europeos y americanos entendieron entonces en el 2022 que esta guerra no sería de naturaleza local, que se extendería. Sabe, puedo darle mi opinión personal, creo que no. Y por desgracia, no estoy seguro de que ni siquiera ahora todo el mundo entienda cuáles eran las consecuencias de esta guerra, e incluso después de que, espero, termine en un futuro próximo. Pero las consecuencias se entienden durante muchos años en muchas partes del mundo. En una de sus entrevistas, dijo que en su opinión ya estamos en un espacio de la Tercera Guerra Mundial. Hoy me referiré al Centro de Geopolítica JP Morgan Chase Investment Bank porque su servicio de análisis es considerado uno de los mejores del mundo.
Por lo tanto, este servicio cree que una tregua en la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania llegará en el 2025. Recientemente hizo una declaración casi idéntica. Este documento, que será, según este Centro de Geopolítica, elaborado por las dos partes, a lo que podemos llegar, estará lejos de ser ideal. No conducirá a una paz integral o a un tratado de paz, pero sin duda detendrá las hostilidades. Y recientemente los medios de comunicación han presentado varios escenarios, de los que ha hablado JP Morgan. Hay 4 de ellos y todos llegan a la conclusión de que son la consecuencia, pero hay razones para que Rusia y Ucrania se detengan. Porque Kiev no está recibiendo ayuda de Estados Unidos a tal escala, porque Europa no tiene tiempo de desplegarse a pleno rendimiento para saturar a Ucrania con armas. Moscú tiene pérdidas enormes que son desproporcionadas con los metros de su avance. Por lo tanto, hay 4 escenarios. El más probable es el 50%. Este es el escenario de Georgia. Cuando Ucrania no recibe un apoyo occidental estable, se enfrenta a la inestabilidad y una lenta recuperación de posguerra, a la interrupción de la integración europea y vuelve a la órbita del Kremlin. 50%, el segundo escenario, es el de Israel. 20%, este escenario implica un apoyo económico y político fuerte y constante a Ucrania por parte de los aliados, pero sin una presencia significativa de tropas extranjeras. Este es un escenario de convertir en el país en una fortaleza, en un escenario de rápida modernización militar. Esto es lo que en 2023 se sonaba como el nombre de la israelización de Ucrania. Sí, el tercer escenario, el de Corea del Sur, se considera el estado más deseable para Ucrania en este momento. Cuando, aunque la guerra no implique, por ejemplo, la adhesión a la OTAN y la devolución de los territorios ocupados, si se puede garantizar la presencia de tropas aliadas en el territorio de Ucrania y obtener las garantías de Estados Unidos, el 80% del territorio puede vivir, desarrollarse y tener, de nuevo, cierta seguridad para estos territorios. El cuarto escenario es el escenario de Belarus. Estados Unidos se niega a apoyar, Europa no se activa, Ucrania, bajo exigencias de Moscú, se convertirá en un estado vasallo, Rusia ganará la guerra, Occidente se agrietará y el orden mundial será irrevocablemente socavado. ¿En cuál de estos escenarios se encuentra ahora Ucrania? ¿Y qué corregiría si fuera posible? Sabe, estos son escenarios por el desarrollo de los acontecimientos. Primero que nada, hay que recordarlo, es una dogma, es puramente un escenario, opciones. Estas son las consecuencias de JP, que es una estructura bastante seria y que posiblemente pueda ignorar su opinión. Se puede hacer, pero no sería del todo correcto. Sin embargo, me gustaría trasladarle a un paradigma ligeramente diferente. La pregunta es que no se puede pasar, incluso puede que se dice de inmediato lanzar varias otras opciones, también con una alta probabilidad que puedan existir o ser alcanzadas bajo ciertas condiciones. La pregunta es otra. ¿Qué queremos conseguir para nosotros mismos? Si podemos encontrar y responder esta pregunta, será un poco más fácil para nosotros. Bueno, obviamente las opciones, como digo, de Belarus y Georgia, difícilmente satisfarán a nuestra sociedad, la sociedad ucraniana. Las opiniones de israelización o de Corea del Sur probablemente sean menores, pero de nuevo, la pregunta es discutible. Creo que tenemos que pensar cómo vivir en las condiciones de ahora y pensar en cómo preservar nuestro Estado, nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra nación. Y pensar en esto será más difícil que en esta situación. Es como volver de lo que hemos pedido y perdido durante cierto periodo de tiempo. Esta es la pregunta principal. A continuación, hablaremos sobre cómo se ve esta etapa actual de la guerra. Hablo de las armas y el número de efectivos que requiere esta etapa y sobre el estancamiento posicional. Esta es la formulación del excomandante en jefe, el señor Zaluzhny.
Sobre el estancamiento posicional, cree que con el desarrollo de la tecnología, cuando a menudo hablamos con los soldados del frente durante las transmisiones, y cada vez más hablan de la creación de la zona de 10-15 kilómetros, donde la fuerza viva rara vez pasa. Y si esto se debe llamar un estancamiento posicional, significa que la guerra en esta etapa tecnológica está llegando a un callejón sin salida. Lo que puedo decir es que la guerra se ha ralentizado bastante en sus ritmos, sí, debido a cierto salto técnico al principio. Ahora es todo el progreso técnico, podemos decir eso, pero de nuevo, si tomamos como base que las soluciones técnicas lo que ha logrado ahora, no digo que las que pueden existir, sino las que hemos logrado ahora, hacen imposible, casi imposible la presencia de personal. Entonces, no podremos responder a la pregunta, ¿cómo nos movemos en alguna parte y cómo, por desgracia, a veces el enemigo se mueve en alguna parte? Bueno, obviamente la tecnología todavía no lo puede. En esta etapa de soluciones tecnológicas, de reemplazar completamente a la fuerza viva en el campo de batalla, y por desgracia, hay que reconocerlo, cuando quizás lleguemos a la tecnología del uso masivo de la inteligencia artificial, con las soluciones tecnológicas adecuadas y los Terminators luchen, por así decirlo, entonces quizás la gente no sea tan necesaria. Pero mientras no haya tal cosa, por desgracia, el soldado convencional, como se dice, siempre será necesario y de él dependerá lo que sucede en el campo de batalla. Recientemente declaró que Rusia planea gastar alrededor de 1.1 billones en rearme para el 2036. Esto parece ser el programa de armamento más grande desde el colapso de la Unión Soviética. Ni siquiera desde el colapso. Este es el programa más grande desde 1980. Bien, si las estrellas se encienden, significa que alguien lo necesita. Si este programa de armamento es a esta escala, significa que hay un objetivo. Este objetivo, digamos, es el vector de movimiento. ¿Es Finlandia, Noruega, el Báltico, Europa? En general, ¿qué es? Respondiendo a su pregunta, puedo decir lo siguiente. Conozco bien este documento sobre el documento en el que hay 1.1 billones. En realidad suena como, creo, 90 billones de rublos rusos. Este es el costo del programa. Esto es lo que un recálculo para una comprensión más simple de lo que significan las cifras. Por lo tanto, la tarea numérica 1, que es preescribir en este documento del sistema, se prepara a la Federación Rusa para la guerra con la OTAN en 2030. Todas estas acciones y todos estos presupuestos están dirigidos a esto. La mayor parte de la suma debe gastarse aproximadamente hasta 2030. Después de esto, todo disminuirá. En la primavera, en la publicación francesa Le Express, de repente sale un artículo de Surkov. Este es un ex asistente de Putin y el ideólogo del pueblo hermano. Esta persona nos trajo un gran mal al Estado. En esta entrevista dice que Rusia se expandirá tanto como permita el Señor. Aquí está la respuesta sobre los 1.1 billones y el programa hasta 2036. Y al mismo tiempo, predice la desintegración de la Unión Europea y la OTAN por analogía con la URSS y el Pacto de Varsovia como resultado de la política de reconstrucción de Estados Unidos. Y en tu opinión, ¿existe una amenaza que la Alianza Euroatlántica y la Unión Europea se desintegren como resultado de reconstrucción estadounidense? ¿Y qué nuevas alianzas recién creadas pueden darle a Ucrania la oportunidad de sobrevivir en la geopolítica moderna? Sabe, puedo expresar una opinión prudente personal. En general, no creo que todo son las alianzas amplias. Creo que pueden existir, pero por el periodo de tiempo bastante limitado. Existir realmente, no nominalmente.
sino realmente. Y funcionar de manera efectiva, creo que en las relaciones bilaterales, por así decirlo, en esas alianzas que se basan en una economía común, en la protección común de los intereses, en la representación común o en la imposición de sus intereses. En eso creo. Comentando la opinión del señor Surkov, a pesar de que todo el odio abiertamente por todo lo que trajo aquí, y en muchos sentidos en su mérito, toda la ideología distorsionada y anormal, me temo que en esta es una de las opciones probables para el desarrollo de los acontecimientos si todo sigue como hasta ahora. No digo que sea una opinión al 100%. Es que es una de las opciones probables y no cambias. Si no cambias tu actitud hacia todo lo que está sucediendo ahora, porque simplemente cerrar los ojos todo el tiempo diciendo, bueno, todos simpatizamos, Rusia lo hace mal, Ucrania es genial. Pero cuando nadie ha logrado dar pasos drásticos para que solo esto evitar, sino para cambiarlo todo, todo empuja a todas las cuestiones en la incertidumbre y en el desarrollo futuro de las formaciones geopolíticas existentes. La pregunta no es solo la carrera armamentística, ¿verdad? No, la carrera armamentística es de un deliberado. Todas las personas son estratégicas y estos ya son mecanismos para resolverlas. Mira, el programa de rearme de la Federación Rusa hasta 2036, con énfasis en 2030, que mencionaste anteriormente, sí, la cuestión es de hacer más tanques o mejores misiles. La cuestión es estar preparado para esta guerra de 1930 y todo lo demás es un derivado. Para la guerra necesitamos más tanques, mejores misiles, etc. Las cuestiones estratégicas son lo primero, de ninguna manera en segundo o tercer lugar. ¿Cree que como resultado de los acontecimientos actuales puede surgir un nuevo tratado de Helsinki o una nueva Yalta? En el sentido directo, creo que ahora mismo esto es imposible. En el sentido figurado, por desgracia, creo que se puede suceder. La pregunta de quiénes serán estas personas, qué se está sentando, es una pregunta abierta. ¿Me pareció o habla de ello con pensar? Se lo pareció en realidad. Hablo con pesar de que ha llegado a esto, porque en realidad es mejor mantener incluso el frágil orden mundial que existía. En mi opinión, habría sido mejor incluso el frágil orden mundial, no el ideal, no tan poderoso como a muchos les parecía, pero aún así, el orden mundial que existía hasta en realidad 2014, porque todo empezó entonces, todos los problemas vinieron de allí, y cuando el líder ruso dice que las causas fundamentales deben ser eliminadas, tiene razón, solo que probablemente no piensa en la cosa correcta. Todas las causas fundamentales estaban allí. Quizás en su mente sepa que creía que esto comenzó incluso antes. Para nosotros, definitivamente comenzó en 2014, pero comenzó entonces, no comenzó en 2022, no comenzó en 2025 como muchos piensan. No, no comenzó en el otoño de 2024, como a muchos también les gustaría pensar. Comenzó entonces, cuando todo el mundo miraba en silencio la violación de este orden mundial que existía y no hicieron nada. Entonces, con su permiso, pasaría a los escenarios internos porque no son menos peligrosos y no son menos importantes. Y me aferraré al de JP Morgan de Georgia, porque en el escenario de Georgia, ¿qué son los escenarios de Georgia? En mi opinión, tal como lo entiendo. La pregunta es, ¿el escenario de Georgia, el modelo del otoño y el invierno de 2024, principios de 2025, o es la opción de 2008? 2028, por supuesto, Abjasia, Osetia y la destitución de Saakashvili. Esto es lo que para mí no es un escenario de Georgia, pero ni siquiera se trata de personalidades, se trata
trata del propio Estado. Por lo tanto, se trata de un Estado que, como se dice, fue jugado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Federación Rusa. Y en mi opinión, esta es mi versión de los acontecimientos. No tiene que asumir mi responsabilidad. En mi opinión, el Departamento de Estado simplemente regaló Georgia a la Federación Rusa, acordando o incitando a Saakashvili a celebrar elecciones anticipadas. Lo destituyen. Llega Ivanishvili. Aún así, estamos en los retratos para recordarle a la gente estos acontecimientos. Ivanishvili parecía un oligarca, parecía un negocio. Había esperanzas para esto, pero él conduce el vector de la influencia rusa en Georgia, que de hecho se manifestó en las últimas protestas en las plazas y calles de Georgia. Por lo tanto, no sé si este es un punto o si son puntos suspensivos en la historia de Georgia. Es evidentemente puntos suspensivos, pero no es el final. ¿El escenario histórico se ve así para Ucrania? ¿Se vislumbra esto? A partir de ahora no, definitivamente no. Y es imposible, porque incluso si alguien quisiera ahora volver, digamos, hacia Rusia, simplemente no lo lograría. Y los acontecimientos que estamos viendo en nuestra sociedad lo confirman una vez más. Ahora es imposible, pero la pregunta es qué sucederá después. Como dije antes, si no cambiamos todo y no empezamos a tomarnos en serio lo que está sucediendo, pueden pasar cosas diferentes y lejos de ser las más grandes, como se dice. ¿Por qué no estuve del todo de acuerdo por la expresión de mi cara? ¿Lo entendió con su afirmación sobre los acontecimientos de 2008? Dije que hubo dos actores en esa producción, por así decirlo. No estoy de acuerdo con usted, pero en primer lugar, también estaba Georgia. Pero mucho en lo que fuera y los acontecimientos tuvieron lugar en su territorio con su población. Bueno, y digamos, todos los eventos que se referían al estado actual en el momento y a la elección del futuro, ¿quién y cómo se aprovechó de esto? Bueno, la pregunta es de nuevo para el país donde sucedió. Sabe, hay muchos países que al alejarse un poco de esto probablemente sea una alegoría, pero en realidad es terrible. Colección de sellos son fascinantes. Por así decirlo, un pasatiempo que surgió hace mucho tiempo y es el problema. ¿Cuánto tiempo? 150 años como máximo. Es comprensible que la mayoría de los sellos de 1900 los tenga allí, desde el principio hasta el final. Revisando periódicamente mi colección, completamente en algún momento me di cuenta de que muchos países cuyos sellos estoy mirando no existen. Y eso fue hace mucho tiempo. Y todas estas conversaciones sobre que un país no puede simplemente desaparecer debido a ciertos eventos es una mentira. Puedo mostrar unos 20 países con sellos, que no digo que es un lugar en África, allí lejos, no tan lejos. De nosotros existieron y ya no están, incluso entre los países de Europa. Probablemente 7 países dejaron de existir durante este periodo de tiempo y eso es un poco tiempo al parecer. Por lo tanto, tenemos que pensar seriamente en lo que estamos haciendo y a dónde tenemos que ir. Tenemos que definir claramente por nosotros mismos qué haremos y cómo lo haremos, y no importará. Así que es mejor hacer nuestro propio objetivo estratégico, quiénes somos, a dónde vamos, nuestro lugar y nuestro papel en el mundo, y luego elegir las herramientas que necesitamos para lograrlo, porque de lo contrario puede ser solo el tema de otro sello, por así decirlo, si quiere, tal alegoría. Es decir, ¿sigue creyendo que Ucrania tendrá una voz subjetiva al salir de la guerra? Ucrania definitivamente tendrá una voz subjetiva durante la salida de la guerra y por mucho que a los diferentes actores mundiales no les gustaría ver esto. ¿Y está de acuerdo conmigo en que la cuestión de la unidad es bastante desencadenante y dolorosa?
es clave. Recuerda 2022 cuando la unidad de la sociedad era máxima, cuando los centros de reclutamiento militar no tenían que movilizar a la gente. Ellos mismos asaltaban a las oficinas de aislamiento militar y simplemente se unían a los soldados, entraban a las unidades militares y simplemente iban a los campos de batalla, incluso sin un registro oficial. Pero probablemente estaba pensando en los instrumentos de la unidad. Esto es un ejemplo vivido de la manifestación de la unidad de la sociedad y piensa de otra manera, mira esta situación. Si esta unidad no hubiera sucedido en ese momento, ¿habríamos podido resistir? ¿Cómo el líder militar puede decirte, no lo habríamos hecho? No fue nuestro genio militar o político militar lo que estuvo todo este tiempo. Nuestra sociedad lo hizo, todos nosotros juntos. Cuando estamos unidos, podemos hacer milagros. Realmente podemos. Y ahora, ¿qué puede ser un instrumento de unidad? ¿Cómo influir en la unidad? Es un fenómeno de multitudes capaz, por así decirlo. No hay, ya sabes, un patrón. Hace esto y no digas esto. No. Pero lo que puede decir es lo principal es escuchar y responder a los llamados de la sociedad. Entonces la unidad se mantendrá. Señor Kirilo, ¿una vez ha pensado sobre la vida después de esta situación cuando sea posible? Pensé que diría, la vida después de la muerte. No a ese extremo. Y la vida cuando sea posible, por así decirlo, salir con su esposa, caminar por la ciudad sin seguridad, o tener hijos que también irían a la escuela sin guardaespaldas. Escucha, estoy lleno de fuerza y energía, me ocuparé de todo y no vamos a parar. Mi tarea es hacer lo máximo por este país para que este país se convierta en un gran país, grande y majestuoso. Los resultados triviales simplemente no me interesan. Me gustaría hablar con usted sobre la fuerza del poder de la Federación Rusa. Definitivamente está investigando esto. La fuerza del poder de la Federación Rusa. Estoy convencida de que note el asesinato de Starovoyt, porque para mí es un momento significativo. Noté que los viceprimeros ministros asistieron a su funeral, y esto de alguna manera no encaja en la imagen de que si una persona se pone una bala en la sien o alguien le pone una bala en la sien y luego vienen personas a las que Putin les dio poder y puestos. No estoy de acuerdo con usted. La Federación Rusa en su estructura es muy diferente a Ucrania. No se puede comparar. Por lo tanto, la situación de que todo el mundo sabe exactamente quién dio la orden y quién hizo qué, tal vez incluso fueron testigos, saldrán en una cara de piedra y culpirán su papel. Simplemente todo está escrito como se dice según el protocolo. ¿Esto no habla de desunión, de grietas en el poder de la Federación Rusa? No, por desgracia. Es desagradable para mí decirlo. Probablemente sea desagradable para todos oírlo. Su sistema es bastante fuerte y resiste al estrés. Como la salud de Putin. No, la salud aquí es peor que su sistema. Pero con la partida del propio líder del Estado ruso, nada cambiará allí. Construyeron el sistema de tal manera que el próximo sucesor, como mínimo, estará en este paradigma, y eso es como mínimo. En el 2022 era de moda en el ruido informativo discutir la operación sucesor y muchos de mis colegas hablaron de ello. ¿Hubo tal cosa? ¿Sigue siendo relevante? Se ha preparado por completo, tiene todo preparado. El hecho de que cambien estos candidatos, pasa el tiempo, todos estos eventos tienen lugar. Por eso es el problema que conceptualmente todo está calculado y el sucesor que llega ahora por una confluencia en cualquier circunstancia, por ejemplo, no cambiará nada. Todo se moverá exactamente como está, con pequeños ajustes, pero pequeños. Es el sistema. Allí está el problema. Es un sistema, un problema para las democracias y los regímenes totalitarios. El sistema funciona así. A menudo sucede en un régimen totalitario cae, pero cuando cae no cambia
evolutivamente, ha pasado revoluciones, inestabilidad, etc. Mira, un ejemplo vivido es Corea del Norte. Allí como llegó el régimen totalitario en la década de 1950, así se ha mantenido y abordan sistemáticamente la preparación de sus sucesores. Kim II, Sun, Kim Jong-il, Kim Jong-un, si tiene un sucesor, será lo mismo, nada cambiará. Esto es todo la fuerza del sistema y la estabilidad de los sistemas. Voy a decir una cosa más. Por cierto, vi mucho de esto, por así decirlo, en vivo y en conversaciones con prisioneros. En Rusia ha crecido toda una clase de personas en un clúster. Es una clase de personas que nacieron bajo el presidente Putin, que viven bajo el presidente Putin, que en principio muchos ya murieron bajo él, y en esa imagen hay otra vida. Por lo tanto, el sistema allí, por desgracia para nosotros, es bastante estable. Entonces, me gustaría hablar sobre de qué podemos depender en términos militares, entre otras cosas, porque hace poco escuché a blogueros rusos decir que necesitamos abrirnos paso para Transnistria y desde ahí, de alguna manera, abrirnos paso hasta Odessa. El viejo sueño ahora es irrealista. ¿Y las elecciones en Moldova? Esto no afecta de ninguna manera a la cuestión de Transnistria y el deseo de Rusia para abrir un corredor allí. El hecho es que la Federación quiera tener más influencia de la que tiene ahora en Moldova. Es obvio para todos. Y también está intentando para muchos pasos en ese territorio. Vemos que sale de esto, porque nosotros tampoco tenemos que quedarnos quietos. Lo vemos pronto. Quedan unos meses para las elecciones. Entonces, Belarus también limitan con nosotros. Hubo declaraciones de que en Belarus supuestamente colocaron un Oreshnik. Dígame, por favor, ¿en qué caso Lukashenko puede darle un corredor a los rusos? Важке питання. Зараз він категорично це не Una pregunta difícil. Ahora, él categóricamente no está de acuerdo con esto y no lo hará. Ahora, después de todo, todos recordamos 2022 cuando sucedió lo que todos vieron y simplemente tenemos que ser fuertes y estar listos para cualquier cosa. Entonces no tendremos sorpresas. Todo depende de nosotros. Señor Kirilo, en los últimos tiempos, la Dirección Principal de Inteligencia o drones desconocidos o misiles desconocidos han llevado a cabo muchas operaciones en el territorio de la Federación Rusa, como la operación o ciberespecialistas desconocidos, como la operación en Gazprom, como la operación en los servidores de Crimea. Dígame, por favor, ¿cuándo unidades como las de sus servicios planean algo? ¿Ahora? ¿Coordinan sus acciones con sus socios americanos, europeos y con el M-16? ¿O tienen que hacerlo? Muy rara vez, si hiciéramos acciones que pudieran afectar estratégicamente los intereses geopolíticos de ciertas partes, entonces probablemente entraríamos en ciertos diálogos con otras partes. Si es prudente nuestra pregunta y está prudente nuestra pregunta, trabajamos solos. ¿Se ha vuelto más fácil para la Dirección Principal de Inteligencia planificar sus operaciones cuando hubo un cambio de presidente Biden al presidente Trump? ви досить так цікаво сформулювали питання. Formuló la pregunta de una manera bastante interesante. Primero, somos la Dirección de Inteligencia de Ucrania, no de Estados Unidos. Eso es lo primero que me gustaría decir. Tenemos nuestras propias capacidades. Usamos las capacidades de nuestros socios de diferentes países, pero nuestra base es nuestra. Observo de cerca lo que está sucediendo en Asia Central, el Cáucaso del Sur, y allí hay una expansión de Turán. Este es un viejo sueño de muchas personas. El Gran Turán se llama el proyecto, es un proyecto geopolítico. ¿Puede haber un interés ucraniano en él? Sabe, si hay un interés ucraniano allí, perderemos los lazos con toda la región y tendremos que tener un interés de todas las partes donde queremos tener al menos alguna cooperación en el futuro. Me refiero a la cooperación política, económica, financiera, científica, militar. Puede haber muchas opciones aquí y no estamos en algún lugar. Entonces, estos mercados están cerrados para nosotros. Esa es la simple verdad. Це проста правда.
Cuando la Dirección Principal de Inteligencia, usted puede recordar el año en que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania se expandió tanto en sus operaciones, ¿salió mucho más allá de las fronteras del país? Que los historiadores respondan a tal pregunta. Mi opinión personal es que en algún lugar de 2021. ¿Cuándo se interesó en esto? Me ha interesado toda la vida. Voy a repetir una vez más. Quiero ver a Ucrania como un gran y majestuoso estado, no de segunda clase. Y para tener grandeza, debes expandir tu influencia, o otros expandirán su influencia sobre ti. ¿Puedo provocar con una pregunta? ¿De qué estado se siente más orgulloso? ¿De la República Popular Ucraniana o de la Rus? La de Rus de Kiev. Gracias. El sur global, Oriente Medio, ¿qué ha cambiado para Ucrania después de la guerra de los 7 días de Israel? Esa es una pregunta amplia. Podemos hablar de esto durante mucho tiempo. Yo diría que para otros tal vez se manifestó durante esos eventos. Estados Unidos recuperó indiscutiblemente el liderazgo militar en el mundo en este momento. Lo mostraron a todo el mundo que podemos hacer esto si tomamos la decisión. Puedo, como se dice, abrir momentos que son poco conocidos, pero para el público, ya que ha sucedido. Y no creo que sea un secreto. ¿Entienden dónde está Irán? Como se dice, en el globo. No confundo Irán con Irak. Sí, eso es bueno. Perdón, por lo tanto, Irán fue bombardeado desde el territorio de Estados Unidos. Eso se hizo a propósito para mostrarle a todo el mundo que puede hacerlo. No había muchas opciones sobre cómo lanzar ataques desde el territorio que está mucho más cerca. Sería económicamente más barata o logísticamente más fácil, tácticamente más fácil, etc. Pero dieron un paso de demostración lo más poderoso posible. En un momento, los B-2 despegaron de las bases aéreas de Estados Unidos y fueron acompañados por todo el camino por aviones cisterna, cazas, y entraron desde Estados Unidos bombardeando los objetivos y regresaron a Estados Unidos. ¿Una demostración de fuerza? Una demostración de fuerza. Podrían haber aterrizado en cualquier lugar, pero regresaron allí. Es decir, son decenas de miles de kilómetros con esto. Demostraron que, de hecho, si es necesario, llegarán a cualquiera, en cualquier punto, y nadie podrá hacer nada. ¿Esto influyó en Putin? Esto impresionó mucho, muy fuertemente. Tales cosas, en principio, nadie las había hecho antes y nadie puede, seamos honestos. Y todo esto pasó de más secretamente de lo más profesionalmente posible. Es decir, mientras Estados Unidos bombardea los objetos nucleares iraníes, las minas nucleares, la Federación Rusa concluye un acuerdo con los talibanes. Los reconoce oficialmente. Pido disculpas por un puente tan torpe. Coopera con Corea del Norte, contrata a otros mercenarios en todo el mundo, pero me preocupa específicamente Afganistán. ¿No espera en los campos del frente ruso-ucraniano a los talibanes, que saben cómo luchar en ataque y saben cómo luchar en una guerra de campo? No espero una masa. Esta es una pregunta nueva. La Federación Rusa, de hecho, intentó atraer a los talibanes a sí misma antes de reaccionó, pero no lo hacen. Tienen muchas preguntas acumuladas. Para la Federación Rusa, por lo tanto, no hay amenazas hasta ahora. Dijo fuera de cámara que el mundo ya es un mundo. Dijo que nunca volverá a ser como antes. El mundo ha cambiado y tales que sueñan con el mundo vuelva a ser como era antes del 2014, sus sueños son en vano. El mundo es diferente. Hay que adaptarse, encontrar tu lugar y tu papel en este nuevo mundo y luchar por ese lugar. Esto significa, por ejemplo, que el panorama político ucraniano también necesita cambios y puede cambiar. Sí, en el mundo entero ha cambiado, ¿entiendes? No hablo solo de política, hablo del mundo en general. Todo ha cambiado. Lo que era normal antes del 2014 ya no funciona. Este mundo ha ido en una dirección de la fuerza, el mundo de fuertes, si quieres. El lugar para los débiles en este mundo es cada vez más pequeño. Al final, si te interesa mi opinión personal, al final no habrá lugar para los débiles. Por lo tanto, o seremos fuertes o simplemente no existiremos.